Ministra, depende de la voluntad política de los gobiernos cambiar la realidad que estamos viviendo. Y la realidad que estamos viviendo, señor, es una realidad de crisis. No podemos explicar, por ejemplo, que los profesores en el Perú ganen solamente $476 a lo máximo. Y en Colombia, país que está acá al lado de nosotros, ganan 3 veces más los profesores que enseñan a los niños y a los jóvenes. No podemos permitir tampoco, señor presidente, señora ministra, que haya niños y jóvenes estudiando en colegios declarados inhabitables. Inhabitables, que con un pequeño sismo podemos sepultar a los niños que estudian en esos locales viejos y vetustos. No podemos permitir eso. No podemos permitir, señor, que no se pague esta bonificación por preparación de clases del 30%, señora ministra, viendo leyes ya dictadas por el Congreso. Y sin embargo, señor presidente, el Estado peruano es muy diligente. Los gobernantes son muy diligentes para pagarle a los organismos internacionales prepago, señor, a costa de las deudas internas que tienen que honrar los gobernantes del Perú. Son muy diligentes los gobernantes, señor, para subsidiar las pensiones de las AFPs, que para pagar las pensiones mínimas le sacan dinero al Estado, a costa de la educación en el Perú. Son muy diligentes, señor, los gobernantes del Perú para poder garantizar las inversiones de los inversionistas que traen su plata y si pierden, el Estado peruano les reembolsa. Leyes, señor, y normas draconianas, perversas, que no permiten aumentar a los profesores, que no permiten aumentar a los pensionistas y que no permiten cumplir con estas demandas de los profesores del Perú, señora ministra. Yo le pido que se ponga la camiseta del profesorado y le exija a los insensibles burócratas del Ministerio de Economía y Finanzas que le dé la plata, ministra, para poder honrar estas deudas. Y si la sacan y la votan, se va usted a ir con la frente en alto, honrando y trabajando por los profesores del Perú. Me pido interrupción la congresista Rosa Mavila, señor presidente. Segunda y última interrupción, congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tan evidente es este hecho que trasciende la responsabilidad política de la ministra de Educación y que engloba una responsabilidad política integral de la actual administración gubernamental, que el ex jefe del gabinete, el señor Óscar Valdés, el 7 de mayo del presente año confirmó supuestamente la voluntad del gobierno de pagar la bonificación de preparación de clases de acuerdo a ley, es decir, respetando el derecho adquirido, y explicó que atender este beneficio para los 250.000 maestros implicaba una inversión anual de 940 millones de nuevos soles, que sería considerado en el presupuesto general del 2013. Y sin embargo, señor, lo que ahora nos tiene en el reino de la nebulosa y que no precisa qué cantidad específica va a ser el incremento remunerativo para los docentes y se incluye como criterio autónomo este pago de bonificación por preparación de clases o se integra la remuneración, señor, no se resuelve el derecho previo adquirido de los maestros. Se acabó el tiempo, señora Mávila. Puede continuar, congresista Lescano. Señor presidente, y bajo el pretexto de la educación, también se ha incurrido en corrupción. Y es el caso de los colegios emblemáticos, que este Congreso ha investigado y que lo ha hecho objetivamente. Y se han gastado más de 1.100 millones de soles con colegios destrozados, que están tirados en el suelo. Pero también, señor presidente, señora ministra, me parece que hay que hacer reformas en la ley de carrera pública magisterial. Y está bien que se presente un proyecto de ley para hacer algunos cambios. Cambios, por ejemplo, señor presidente, que hemos visto que son indispensables. Se daban y se anunciaban los exámenes y salía la prueba y se vendían las pruebas en las calles.
Salían las notas y se cambiaban las notas al día siguiente. Y los profesores en la última etapa, señor presidente, eran sometidos a pedido de coimas. Y ahí están las denuncias. Eso nosotros vamos a cautelar y vamos a defender. Eso sería confabularse contra la corrupción. Y me parece muy bien que se está haciendo reformas, señora ministra. La última parte, señor presidente, del examen en la carrera pública magisterial deben tomarla las universidades para evitar las coimas, porque los profesores son chantajeados a veces. Chantajeados, señor. Un minuto para terminar, congresista Lescano. Gracias, presidente. Entonces, señor, bajo el nombre de la educación se han hecho grandes actos de corrupción que nosotros no podemos permitir. ¿Y que hay que hacer reformas, señor? Sí hay que hacer reformas. ¿Y que hay que atacar una serie de omisiones en la actual ley? Hay que atacar esas omisiones, señor presidente, porque vemos a los profesores que están en las calles, los niños están sin estudiar, señora ministra, por pedidos que son absolutamente justificables y atendibles. Y yo le pido, señora ministra, que se puedan atender dialogando, que es el único mecanismo que nos va a llevar adelante y nos va a procurar, señora ministra, luchar por la educación para mejorarla. Muchas gracias. Señores congresistas, quiero compartir con ustedes un poco la proyección del tiempo. Tenemos alrededor de 30 parlamentarios que todavía van a hacer uso de la palabra. Eso en los tiempos pendientes. Le sumamos el minuto final, le sumamos las interrupciones, estamos proyectando entre 11 y 12 de la noche. No se van a cambiar las reglas de juego, pero sí les pido, por comprensión y respeto a ustedes mismos, que seamos estrictos en el cumplimiento del horario, del plazo. No pidamos el minuto adicional y preferentemente evitemos, por favor, el dar interrupciones. Congresista Mulder tiene el uso de la palabra. Ya te dijeron. Presidente, creo que uno de los términos más recurrentes en este debate, repetido incansablemente por la mayoría de miembros de la bancada oficialista, es el gobierno anterior. Todo es el gobierno anterior. Es el que se encarga de todos los problemas, el que los causó y ellos no los pueden resolver. Ha pasado 13 meses de este gobierno, no, pero el gobierno anterior sigue siendo el foco recurrente del cerebro y del pensamiento de cada uno de los miembros de la bancada oficialista. Y no solo eso, sino que, como si no hubieran más parlamentarios de la oposición, todos aluden únicamente a los 4 compañeros que están acá. O sea, somos 4 apristas, pero todos los debates y todas las posiciones del oficialismo con el APRA. Muy bien, muchas gracias, pues, muchas gracias por tenernos tan presentes. Megacomisión investigando, la Comisión de Educación también hizo su investigación en su momento. Gracias, pues. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo y nuestro papel. Si quieren, imítenos un poquito y hagan un poquito de estudio y vean las cosas de la realidad como son. Porque ahora el debate no es el gobierno anterior, el debate es lo que está pasando hoy en el Perú. Y este debate tiene un contexto, señor presidente. Casi 1/3 del país hoy no tiene clases. Y esto va a seguir creciendo. En la medida en que 2 meses de huelga de los que están en el CONARE, que no es un sindicato oficial, sino que es una tendencia al interior de un sindicato, y a la que se acaba de sumar otra organización que se llama CUL, o sea, Comando Unitario de Lucha, no tiene una O final, el congresista Salazar, que también está de huelga. Y no es broma, presidente. Están presionando a lo que viene a ser todavía la conducción del SUTEP a que se tenga un plenario nacional para hacer una huelga nacional indefinida. Y entonces cuando aquí se habla que el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, los burócratas, la ministra, ¿y dónde está la responsabilidad del SUTEP? Cuando un congresista que ahora entiendo milita en Acción Popular, el congresista Javier Díaz Canseco, dice que la responsabilidad está en los gobiernos o en esto que no se ha resuelto de la educación privada, y yo pregunto, ¿y la responsabilidad de los del SUTEP? ¿Por qué el debate en el tema del gremio sigue siendo un debate estrictamente político?
¿Por qué estamos hablando de Patria Roja, del Movadef, de Sendero, cuando deberíamos estar hablando de clases, de preparaciones, de bonos que se puedan dar, de méritos que tenga que haber? Señor presidente, porque ese sindicato ha sido capturado por el maoísmo hace más de 30 años. Y capturado porque el gobierno militar de Velasco pactó con el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, para entregarle el sindicato que habían fundado profesores apristas, con profesores comunistas, justamente para enfrentarse a la dictadura de Velasco. Y ahora resulta que eso se convirtió en un modo de vida con la derrama magisterial de un sindicato muy poderoso. Y por eso es apetito de quienes quieren utilizar el sindicato solo con fines políticos. Y acá no se denuncia eso. ¿Por qué Sendero quiere entrar al sindicato de trabajadores de la educación del Perú, presidente? ¿Por qué? ¿Porque simplemente les gusta? No, señor, es el sindicato más importante del Perú. Tiene dinero porque tiene un banco. Pero además, presidente, tiene presencia en todo el país, donde no hay un maestro. Pero por último, porque tienen posibilidad de entrar directamente al cerebro de los niños para poder hacer justamente el adoctrinamiento malsano con el que ahora aparecen jóvenes hablando de Abimael Guzmán y de la guerra popular como si fuesen héroes a los Robin Hood. Entonces, presidente, no nos sorprendamos que haya jóvenes que ahora digan que Abimael Guzmán es un héroe nacional, cuando durante los últimos 30 años han habido maestros que han enseñado ese tipo de cosas en las aulas. Y por eso, presidente, este es un tema en el que hay un contexto político. Y los congresistas actuales preocupándose del gobierno anterior y de las investigaciones y de la demagogia de decir que los colegios emblemáticos, cuando no ven que ese es el tema de fondo, presidente, porque están avanzando. CONARES UTEP tenía hasta hace 2 o 3 años solamente 2 bases. Y al señor Guainalaya, que lo manejaba, el gobierno aprista tomó una decisión clara y contundente, lo sacó del magisterio. Pero ahora, presidente, resulta que los que son condenados por terrorismo o son filoterroristas o hacen violencia, no pasa nada. Me remito a unas declaraciones de la propia ministra, cuando el 16 de abril del 2012 declaró lo siguiente. Presidente, el minuto adicional, por favor, antes de que me pueda cortar porque se está acabando mi tiempo. Declaró, 16 de abril del 2012, en la inauguración del año académico de la Universidad Nacional San Agustín, que existen por lo menos 130 docentes involucrados en casos de terrorismo y de violación de menores que están trabajando y que ella no permitirá que enseñen. Sin embargo, hasta el día de hoy, ni una sola acción. Y aquí se ha denunciado justamente por el congresista Bengolea que existe un decreto supremo. ¿Qué hacen esas personas trabajando? ¿Cómo es posible que Pepo Velázquez, mi amigo, haya tenido no sé si el atrevimiento o el error de dialogar con el señor Condori o con la señora Edith Camones, sabiendo que son terroristas confesos? ¿Y cómo es posible que aquí haya habido una congresista que hizo uso de la palabra en la mañana, que hizo entrar a la señora Edith Camones acá para que hablara con el presidente del Congreso? O sea, los convierten en interlocutores válidos a pesar de que son terroristas y no deberían representar a los maestros. Ese es el verdadero problema. Y en el fondo, presidente, me pido... Congresista Velázquez, por 1 minuto. Presidente, tenemos que responder porque hay algunos que mienten y algo queda. Esos que hacen esas famosas investigaciones que acusan a las personas sin escucharlas. Y dicen, es una investigación objetiva. Dicen, los exámenes se vendían los exámenes. Los dirigentes se sacaban las pruebas para tirarse abajo los exámenes. Quiero recordarle al congresista que habló y que lo consulte con la ministra, que conoce más en ese tema, porque siempre hablan y no leen. ¿Quién preparaba la prueba? El Instituto Pedagógico de Monterrico. Las pruebas de especialidad, ¿quiénes las hacían? La Universidad San Marcos, la Universidad de la Cantuta, la UNIFE, el Instituto Pedagógico de Monterrico. Y toda la logística la hacía el INEI. Eso pasa, señor presidente, cuando uno se carga de odio, y a veces cuando uno se carga de odio y quiere aparecer como el gran moralizador, ya nosotros los apristas estamos acostumbrados a esos señores que luego pasan a ser parte de los trastos de la historia y nunca más aparecen.
Para terminar, congresista Müller, Alcorta. ¿una interrupción? Sí, me solicitó la segunda interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Segunda y última interrupción, congresista Yude Simón. Sí, presidente, estamos hablando de educación, pero yo con preocupación veo que se sigue insistiendo en echar la culpa de todos los males de educación al SUTEP. Sin embargo, aquí yo tengo un documento de congresistas que incluso están pidiendo o pedían la interpelación legítima de la ministra, pero que algunos iban mucho más allá, que querían la censura, donde le piden a la ministra que reciba al SUTEP, pero no al SUTEP que se mantiene en democracia, sino al SUTEP dirigido por el señor Efraín Condori, que es presidente del CONAPE-SUTEP. ¿En qué quedamos? Yo voy a dar algunos nombres. Julio Gagó. Yo creo que eso es suficiente. Julio Gagó, de las filas del partido. Rogelio Neira. Gracias, congresista Müller. Para terminar, congresista... Me están pidiendo por alusión, presidente, si usted lo acepta, yo no tengo ningún problema. ¿A quién ha aludido? Me parece que... ¿A quién? Pero no está presente. Continúe, congresista Müller, para terminar, por favor. Concluyo. Presidente, me pusieron 5 minutos, pero nos quedaban en realidad 7 minutos. Por eso no estoy... Verificamos antes de que termine. Presidente, mire, bueno, yo no le estoy echando la culpa al SUTEP en general. Hay que distinguir, presidente. Yo considero que Patria Roja, el Partido Comunista del Perú, es el último bastión democrático antes de ir ya más allá a lo que ya puede ser la lucha armada a la violencia terrorista. O sea, para mí, el PCDLP es un partido respetable. Es un partido con el que además con sus dirigentes tenemos una relación democrática de muchos años y con el que hemos combatido además a la dictadura. No, presidente. Yo simplemente señalo que los sectores ultras de su partido, como Pucallacta y Sendero Luminoso, poco a poco están avanzando. Porque evidentemente no están viéndolo en el actual gobierno como si lo vimos nosotros, porque ahí no hubo ninguna huelga del CONARE, presidente. ¿Pero por qué? Porque hubo una respuesta política. Y justamente lo que nosotros le reclamamos a la ministra fue la ausencia de esa respuesta política. Tiene la palabra el congresista Justiniano Pasa. Congresista Müller, el congresista Velázquez Quesquén utilizó 21 minutos, la congresista León 4 y usted 5, hacen la totalidad de su tiempo. Un minuto más para que termine, cortesía de del tiempo de la bancada de Alianza por el Gran Cambio. Presidente, quiero señalar que la ministra está interpelada no por el contenido del proyecto que se ha presentado, que dicho sea de paso, muestra esta tendencia a cambiar de nombres ya en forma exagerada, porque el presidente anunció ahí donde está usted, Ley de Desarrollo Docente, después se llamó Ley de Desarrollo Magisterial y ahora es Ley de Reforma Magisterial. No por eso. Porque incluso esa ley recoge elementos básicos que nosotros saludamos de la ley de la carrera pública magisterial, sino porque ella verbalizó mal esta explicación antes de que se presentara el proyecto y dijo que se iba a derogar la ley de la carrera pública magisterial sin decir en forma clara y taxativa que debían mantenerse los principios básicos de la meritocracia para poder obtener dentro de esa carrera un ascenso como corresponde. Si ese elemento, presidente, que es el elemento de fondo, cuando discutamos esta ley que venga de la Comisión de Educación, obviamente en esa comisión tendrá que estar, nosotros estamos absolutamente convencidos que la podremos respaldar, presidente, y estamos en eso contando con que nuestra presencia servirá para ayudar a que podamos por fin desbrozar los cerebros de nuestros jóvenes. Tiene la palabra el congresista Hernán de la Torre y entiendo que el congresista Gagó le está pidiendo una interrupción. Puede hacer uso de la palabra, congresista Gagó, por alusión. Gracias, señor presidente.
Escuché acá al congresista de Jude hacer una afirmación que la considero totalmente falsa, porque debe leer bien el documento el cual yo he firmado y que va dirigido a la ministra de Educación, que dice: asunto, solicito audiencia para tratar sobre la huelga indefinida de docentes del SUTEP. En ningún momento dice de la facción CONARE que usted acaba de manifestar, sino dígalo acá a los congresistas de la República y sáqueme el documento. Fácil es hablar y hacer demagogia aquí en el Congreso de la República. Y le voy a leer la carta que dice exactamente. Dice: me dirijo a usted a fin de expresarle un cordial saludo y poder solicitarle una reunión con carácter de urgencia con los dirigentes del SUTE, la organización que representa verdaderamente hoy día a los profesores, y no la que usted está mencionando, que es el CONARE. Muchas gracias, presidente. Por alusión, congresista Yude, le piden una interrupción el congresista Otárola, si usted la concede. Presidente, una verdad a medias no es verdad. En efecto, el oficio 707 del congresista adjunta el oficio múltiple presentado por el SUTE CONARE. Aquí está. Y le adjunta a la ministra un documento. Entonces, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Gracias. Congresista Simón. Presidente, yo no estoy en desacuerdo que se puedan decir a la ministra que reciba dirigente del SUTE. O sea, no estoy señalando ni estoy diciendo que alguien es culpable de algo, sino lo que yo estoy diciendo es que hay que ser coherente. Se le acusa a la ministra por recibir al SUTE. Permíteme, yo tengo documentos ahí, incluso en la interpelación se le avisa por qué se le entrevista con el SUTE CONARE. Pero este documento no es solito. Este documento ingresa el 4 de julio al Ministerio de Educación, despacho ministerial, adosado a un documento que ingresa al Congreso de la República el 4 de julio, o sea, el mismo día, donde dice por una línea sindical clasista SUTEP, y habla justamente de 12 regiones: Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua, Tacna, Ayacucho, Pasco, Cayali, etcétera, etcétera, y firma el señor dirigente Efraín Condori Ramos, y este documento va acompañado, además de otro documento firmado por Juan Pari. Ahora sí, tiene la palabra el congresista Hernán de la Torre por 4 minutos. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas, señora ministra. Bueno, me pide una interrupción el colega Canches, antes de empezar. Puede hacer uso de la palabra, congresista Canches. Señor presidente, yo quisiera acá hacer una denuncia grave. Acá hay una firma mía y que me demuestren si yo firmé este documento. Acá hay una falsificación de mi firma en este documento. Yo quisiera, por favor, que los señores que han mandado este documento, que me demuestren si es mi firma original de este documento. Acá hay una falsificación. Denuncio, señores, de mi firma, señor presidente, y lo pongo a la mesa, por favor. Congresista Hernán de la Torre. Muchas gracias, presidente. Señora ministra, como congresista del Cusco, quiero expresar, como lo he hecho, señor presidente, en el pleno anterior, nuestra profunda preocupación ante la huelga magisterial que ya está 2 meses en mi región Cusco y también en otras regiones. Es lamentable, colegas congresistas, que hasta este momento no haya ni una solución, no haya un diálogo. No es posible que pueda haber tanta indiferencia. Lo digo como profesor de aula. No puede haber tanta indolencia de parte del sector educación como también de economía y finanzas. Por eso, presidente, pido a través de usted a la ministra que se establezca el diálogo con la garantía de los presidentes regionales, de los alcaldes,
que se viaje, si es posible, mañana mismo a las regiones donde hay paro, para que se levante este paro y se reinicie previo acuerdo con los maestros de base. Porque ya, señor presidente, se ha perdido el segundo bimestre escolar. Ya estamos en el tercer bimestre y lamentablemente labores escolares no hay. Y por eso, presidente, yo le pido que se haga este diálogo con los profesores de base. También, presidente, se ha hablado de calidad educativa y obviamente creo que todos compartimos que en nuestro país hay una crisis educativa. Se han ensayado muchas reformas, más de 20 reformas en el Perú. La mayoría de esas reformas han fracasado. ¿Por qué fracasan las reformas, colegas? Porque las reformas no pueden hacerse de manera vertical. Por eso pido que, de todas maneras, sabiendo que ya está en la Comisión de Educación el proyecto del Ejecutivo, también el proyecto del Colegio de Profesores, que se haga un debate, que haya un debate amplio para escuchar a los profesores, a los padres de familia, a los alcaldes, a los gobiernos regionales, a los alcaldes escolares, que la Comisión de Educación haga sesiones descentralizadas para que este proyecto de ley se discuta ampliamente. También tengo preocupaciones como profesor respecto a algunas propuestas y esperamos que se analicen en la comisión respecto a la escala remunerativa. Yo creo que la ministra y especialmente el ministro de Economía debe precisarnos de qué monto estamos hablando de la escala remunerativa para los profesores. Debe precisarse el 30% de los profesores que están reclamando. No se puede borrar una bonificación que ha sido, gracias al esfuerzo de los profesores, una conquista. Sé que el ministro de Economía y Finanzas dice que se necesita mucha plata, pero hay que dialogar con los profesores. Los profesores van a entender este tema, quizás hay que darles por fracciones, pero de todas maneras se tiene que hacer este diálogo, señores congresistas. También, finalmente, yo comparto con todos los colegas que han estado comentando que es hora de que este problema de educación lo analizamos, lo discutamos. Algún colega dijo que se puede hacer un pacto o compromiso por la educación. Yo creo que ese pacto, ese compromiso podemos hacerlo para que este problema se solucione. Yo solamente invoco a los colegas de todas las bancadas. ¿Quién no recuerda a un profesor? Todos hemos tenido un profesor. Profesores que trabajan en la sierra, en la selva. ¿A quién concede la interrupción? Congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Es necesario señalar, ya que se ha dicho reiteradas veces, que desde el Ministerio no ha habido ningún esfuerzo por establecer el diálogo, que no ha habido ningún esfuerzo porque se levante la huelga que tanto está perjudicando a nuestros jóvenes estudiantes, a pesar de que la ministra ya lo aclaró en su momento. Y aquí hay acuerdos por el diálogo, suscritos en el Cusco, en Pasco y en Lambayeque. El último del 25 de julio y el más reciente del día 14 de agosto. En estos acuerdos por el diálogo hay un compromiso con autoridades regionales y con los profesores para ir a una mesa de diálogo, pero además los representantes de los docentes han deslindado claramente con la violencia y con el terrorismo, con el MRTA, con Sendero Luminoso y con el Movadef. De manera que se está dialogando con las personas correctas y se está avanzando. Y además el SUTE regional se ha comprometido a recuperar las horas de clase. Gracias. Congresista Neira, se ha sentido aludido, tiene uso de la palabra. Señor presidente, señores congresistas, solamente para aclarar, no solamente firmé yo o Gagó, firmamos con el señor Fernando Andrade, con Antonio Medina, con muchos congresistas más, porque no era función de los congresistas que estaban reclamando los profesores, porque yo encontré en esta sala a los dirigentes
Para mí no era de terroristas o cualquiera, para mí eran profesores, porque eran profesores de Ayacucho, que lo conozco, muchos de ellos, pero como profesores, y a otros profesores más de diferentes regiones. A mí no me van a venir a decir que yo nunca, jamás, ni siquiera estuve denunciado por terrorismo ni alguien. Nosotros hemos sufrido, Ayacucho ha sufrido 20 años de violencia política. A nosotros nos cuesta derrotar al terrorismo. Así que nosotros no lo vamos a permitir que continúe el terrorismo, que continúe satanizando a mi pueblo. Así que no ha sido así. Así que dejo en claro que hemos firmado para que la atienda la señora. Un minuto a cuenta de la bancada para que termine el congresista Neira. Porque no se podía dejar también los dirigentes de mi pueblo en abandono. Por eso que la atendí, le firmamos para que la atienda la señora ministra. No solamente el señor Fernando Andrade, firma otro congresista más. Porque yo he sido invitado de ese momento también, porque yo estuve caminando por ahí y me llamaron. Así que si la huelga, señora ministra, si la huelga continúa, seguramente va a facilitar al terrorismo. Así que aquí no nos vamos a lavar las manos, no vamos a estar acusándonos también, porque yo soy hombre de buena conducta, que solamente me interesa es trabajar para mi pueblo. En Ayacucho, por ejemplo, tantos niños en este momento sin estudiar, sobre todo en los pueblos andinos, pueblos abandonados. Los profesores se han concentrado en las ciudades más importantes. Le han abandonado a sus colegios, sus escuelas, en los pueblos andinos. Muchas gracias. Congresista Becerril. El congresista Neira no ha hecho ninguna alusión a ningún parlamentario. ¿Quién? ¿Va a ceder una segunda interrupción? Congresista Pari. Señor presidente, cuando los maestros, y yo represento a Tacna, y los maestros vienen, y cuando vinieron los maestros, vinieron maestros actiopopulistas, vinieron maestros nacionalistas, maestros apristas, maestros de diferentes banderas, porque todos tenían el mismo problema. Todos tenían ese tema que está judicializado, el tema del 30%. Y entonces, sobre ese tema hay que dialogar, obviamente. Y ahora que hay algunos que hacen apología a Movadef, considerando que ese es el tema fundamental, más bien eso se le está dando poderío a Movadef. Movadef aquí se está colgando frente a un problema real. Y realmente hay que deslindar con ellos, porque es un grupo que está contra la democracia y hay que pedir a los maestros que deslinden, porque es cierto, cuando los maestros se juntan y están en términos de su reivindicación, no tiene bandera. Y lamentablemente hay gente que se monta sobre algo que es reivindicación de los maestros. En todo caso, hay que entender las cosas así. Para terminar, congresista Latorre. Gracias, presidente. Reitero el compromiso de todos para que se analice profundamente el tema de educación. Yo no sé por qué tanto también se trata de desprestigiar al SUTEP. El sindicato es una organización gremial que agrupa diferentes profesores con diferentes tendencias políticas. Los maestros en provincias han deslindado públicamente a través de comunicados que no tienen nada que ver con sectores extremistas. Yo creo que por eso algunos colegas congresistas también han pedido que se dialogue, porque hasta este momento no hay ni un diálogo. Es cierto que algunos funcionarios han estado conversando, pero ellos de todas maneras quieren escuchar a la ministra de Educación y de esta manera se pueda solucionar el problema de los colegas profesores que con justo derecho reclaman sus peticiones. Muchas gracias, presidente.
Tiene el uso de la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidente. Colegas, en primer lugar, nuestra bancada quiere deslindar completamente y enérgicamente con todo movimiento violentista, sea el CONARE o sea cual fuere. No hay que olvidar que el fujimorismo tiene las credenciales para hablar de ello, porque fuimos los que en los 90 derrotamos a los terroristas en el país. También, presidente, quiero decirles que en este recinto nos encontramos los representantes de todos los confines del Perú y decirles que una de las funciones principales que tenemos es legislar y por ende tenemos que fiscalizar y vigilar que las leyes emanadas de este Congreso sean cumplidas por todos los peruanos y sobre todo por aquellos quienes tienen representación a nivel nacional. Por eso, el día de hoy tenemos acá a una ministra de Educación que durante todo un año se ha negado a cumplir la ley 29062, la ley de la carrera pública magisterial, rebelándose contra el Estado de Derecho y también con este Congreso, porque hay que recordar que las leyes salen de acá. Y si esa ley se dio en otro Congreso, también nos atañe a nosotros defender las leyes de este recinto. No podemos soslayar que esta ley fue dada y es el resultado de un arduo trabajo de 8 años y que no se inició porque algún partido político tuvo la feliz iniciativa. No es así. Se inició con el Acuerdo Nacional y fue evaluado por el Consejo Nacional de Educación, de la cual la señora ministra actual fue vicepresidenta del año 2002 al 2005 y fue presidenta del año 2005 al 2009, o sea, fue parte de esta ley. Ahora nos preguntamos, ¿qué ocurrió para que ahora la ministra pretenda derogar y cambiar esta ley? Entendemos que el presidente Ollantumala en su campaña manifestó a los maestros que esta ley va a cambiar y por eso estamos como estamos ahora, tratando de apurar un proyecto de ley que no tiene ni financiación siquiera todavía. Todos sabemos también que la dirigencia del SUTEP, y ojo, hablo de la dirigencia, siempre estuvo en contra de esta ley de carrera pública magisterial que priorizaba la meritocracia y la capacitación permanente. Por ello, la ministra se negó a convocar a concurso público para ingreso y ascenso a esta carrera pública magisterial. Todo esto no nos hace pensar sino en que la ministra claudicó ante el SUTEP de Patria Roja y pruebas al canto. En el proyecto inicial estaba considerado el SUTEP como parte del comité evaluador. A pesar de que el ministro Villena salió a desautorizar, a desmentir, la señora ministra continuó con el tema, tan es así que obligó a salir al primer ministro a desmentirla. Es claro, la señora ministra obedece más a la dirigencia del SUTEP de Patria Roja que al mismo primer ministro y a los demás ministros del Consejo. Presidente, me piden una interrupción. Concedida con esa Gago. Gracias, señor presidente. Quería también aclarar a toda la representación, ya lo hice claramente acá al congresista Yehude Simo, que el documento que se ha firmado ha sido suscrito por el ingeniero Tito Valle Ramírez,
congresista de la República y ha sido firmado multipartidariamente. ¿Quiénes firman? El congresista Andrade, congresista de Bengolea, Rogelio Cánchez, congresista Lescano y los que han nombrado el congresista Yehude Simo. Pero también le quiero decir, claramente el asunto es con el SUTE, la organización que representa a los profesores. Acá está el documento de mesa de partes, donde indica que solamente ha ingresado un oficio, no hay adjunto. Acá está el documento del Congreso de la República, debería decir tantas páginas, ¿qué está adjuntando? No hay adjunto. Yo no sé realmente si este adjunto que le han hecho a este documento, si es cierto, si es falso o verdadero. Parece que al señor Yehude Simo siempre le persiguen las cosas falsas. Puede continuar con esa becerril. Todos los que tenemos alguna profesión sabemos. Sí, presidente. Segunda, última interrupción. Tiene la palabra el congresista Bengolea. Gracias, presidente. En realidad estaba pidiendo la palabra antes, pero me ganó el congresista Gagó. Presidente, yo veo que hay un gran movimiento entre los diferentes congresistas. Vea usted cómo hay grupos de trabajo y reuniones, todos perturbados por este famoso documento, en donde efectivamente yo le adelantaré, está mi firma. Hay dos documentos y me están tratando de hacer ver que una firma no se parece a la otra. Mire, reivindico las dos, no tengo ningún problema. Y se lo explico por qué, presidente. Y esto debe haberle pasado a todos los congresistas, probablemente fue el mismo caso. Un día saliendo apurado del Congreso de la República, yo caminando, se me acercó una señora muy amable y le voy a robar algunos segundos para explicarlo bien, porque este es un tema de terrorismo, presidente, hay que explicarlo con toda claridad. Y les voy a pedir si pueden bajar un poco la voz aquí los congresistas de lado. Luz, ¿me ayudas, por favor? Un día estaba yo caminando, como le digo, presidente, se me acercó una señora muy amable a decirme: señor congresista, están los maestros solicitándole a la ministra una reunión y no nos da la reunión. Usted sabe que estamos reclamando. Mire usted, el congresista Valle nos ha firmado esta carta. ¿Puede usted firmar? Y le digo, presidente, lea usted el documento. El documento ya lo leyó el congresista Gagó. Es simplísimo. Un minuto para terminar cuenta del tiempo de la bancada. Que en todo caso nos quedan minutos en la bancada, presidente, pero este caso me parece que es gravísimo. El documento lo que dice es: señora ministra, reciba por favor a los dirigentes del SUTEP de 12 regiones del país para ayudar a terminar la huelga. Es todo lo que dice el documento, no dice nada más, presidente. Lo que han hecho estos miserables, porque no tienen otra calificación, que primero se presentaron ante congresistas de buena fe a pedir esta ayuda para que los profesores hablen con la ministra, es lo primero que hay que decir. No solamente vulneraron la buena fe de los congresistas, sino que además luego engraparon este documento, en donde ya se identifican como SUTEP CUNARE. Lo engraparon y lo mandaron al ministerio. Esto es sorprender la buena fe de los congresistas, señor presidente, y no encuentro razón por la cual los diferentes congresistas de la República, está pidiendo la palabra el congresista Andrade, que también, no interesa quiénes firmaron, hay varios que firmaron, pero no tienen por qué preocuparse, presidente. Yo no creo que ninguno ni sea ni avala el terrorismo. Yo lo condeno frontalmente. Y les consta a todos aquí en el Congreso que desde el comienzo del año condené la presencia de terroristas en el sector de educación. Así es como operan, pues, presidente. Así operan, engañando, burlando la buena fe y tratando luego de generar eso que han generado aquí. Para terminar, congresista Becerril. Profesor, tengo minutos de la bancada, 30 minutos, por favor, hasta que termine, por favor, ¿sí? Gracias. En la misma línea de demostrar que el SUTEP de Patria Roja ha hecho claudicar a la ministra, también puedo manifestar que todos los que somos profesionales sabemos que para ejercer un cargo determinado tenemos que estar colegiados en el colegio respectivo. Por eso, en la ley de la carrera pública magisterial estaba considerado que los maestros para postular a la misma tenían que estar colegiados. En este nuevo proyecto eso ya no existe. ¿Qué nos demuestra eso? Que quiere fortalecer al SUTEP de Patria Roja, y eso está claro. Y acá permítame hacer un deslinde con los maestros. Nuestra bancada de Fuerza 2011 está a favor de incrementar los sueldos a los maestros
porque sabemos que están mal pagados. Y en el documento de campaña nuestro así está escrito. Pero aumentarles el sueldo no a cambio de nada. Aumentarles el sueldo a cambio de capacitación, a cambio de un examen. No como ahora en este proyecto de ley donde hay una gran mentira. Se está mintiendo. La ministra dice que se está priorizando la meritocracia, lo cual es falso. ¿Y por qué? ¿De qué meritocracia hablamos? Si todos los 180.000 maestros que nunca dieron examen, que nunca ingresaron a la carrera pública magisterial, automáticamente ahora ingresan. ¿Eso es meritocracia? Y aún más, los que ya están dentro de la carrera pública magisterial, automáticamente son promovidos al grado inmediato superior. Ni acá ni en la China, eso no es meritocracia. No nos quieran engañar. No podemos olvidar que en el sur del país van más de 50 días de huelga, donde dirigentes como Efraín Condori, presidente del CONARE SUTEP, Vilma Tueros Quispe, secretaria general del SUTEP CONARE de Jauja, Lucio Cayo Cayata, secretario general del SUTEP CONARE Puno, y Pedro López Guerrero, secretario general SUTEP de Ancash. Todos ellos, todos pertenecen al SUTEP de CONARE. Escuchen, y todos están denunciados por apología del terrorismo. Todos, absolutamente todos. Y sin embargo, siguen en huelga. Todos ellos sin que la ministra les haya descontado un solo sol. Ellos siguen ganando su sueldo. También tenemos cuando el asesor de la ministra se sentó a conversar con la señora Camones, acá está el documento también donde la señora firma el pronunciamiento de apoyo al Movadef, el brazo intelectual de Sendero Luminoso. Por eso, colegas, ahora les quiero pedir que no permitamos que esto continúe. Les quiero pedir que pensemos en lo que ustedes tanto pregonan, en los niños, en los excluidos, en los que no tienen dinero para pagar un colegio particular. Por eso, pensando en ello, no debemos permitir que siga al frente del ministerio una ministra que ha notado total incapacidad en la dirección del mismo. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Mesías. Presidente, está que le pido una interrupción el congresista Guayama, señor presidente. Señor presidente. Concedida. Gracias. Gracias, presidente. Primero, presidente, hay que hablar con la verdad. No es cierto que para ingresar a la carrera, a la nueva reforma magisterial, no se les va a evaluar a los maestros. Por esta vez, para unificar las dos leyes, unificar a los docentes, los más de 200.000 docentes, sí, automáticamente van a pasar a la carrera para poder ser evaluados y promovidos, para poder capacitar a los docentes, para anular la desigualdad que existe en los mismos. O por he escuchado pues el caso de México, por ejemplo, después de 18 años, ni el 50% han pasado a la nueva carrera. ¿Esperamos 20 años en el país para vivir en lo mismo? No vamos a llegar a la meta que se ha propuesto pues para el 2021. Eso quiero decir, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Mesías. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, muy buenas tardes. Definitivamente, bueno, la señora ministra creo que se ha ido a... Un saludo para la señora ministra, que no la veo. Congresista Mesías, señor, ¿la esperamos? si quiere podemos esperarla. La esperamos, mi señor presidente.
Suspendemos por un breve término hasta que retorne la ministra. Bien, como lo ha anunciado en estos momentos el congresista Juan Carlos Eguren, quien está dirigiendo la sesión plenaria vespertina, en la cual se ha producido un amplio debate acerca de la interpelación a la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien. Parlamentarios de diversas bancadas políticas expresaron sus preocupaciones al tiempo que dieron sus aportes a la proyectada ley de la reforma magisterial. Ha sido durante este debate que se inició también en horas de la mañana tras la exposición de la titular del sector educación sobre la reforma magisterial. En unos instantes se va a retomar la sesión plenaria. Se le reabre la sesión. Puede iniciar, congresista Mesías. Gracias, señor presidente. Reiterarle la bienvenida a la señora ministra. Colegas congresistas, creo que hoy estamos teniendo un largo debate en el que estamos por primera vez, como se ha dicho en estas intervenciones, estamos hablando de algo muy importante para nuestro país. Todos sabemos y somos conscientes que la educación no es una simple palabra. La educación es un derecho para todos. Sabemos que definitivamente a través de la educación vamos a elevar el nivel de vida de todos los peruanos, sin excepción. Pero sin embargo, valga la oportunidad para reflexionar en torno al sistema actual. ¿Nos puede conducir, tal como está establecido, elevar el nivel de vida de todos los peruanos? Definitivamente no. Vemos los indicadores de repetición, vemos los indicadores de deserción, vemos también la escasa infraestructura que existe a nivel nacional. Vemos también que existe una alta tasa de analfabetismo. Por lo tanto, señor presidente y colegas congresistas, definitivamente lo que también tiene que traernos a colación y a preguntarle a la señora ministra, por ejemplo, qué está pasando con el PELA, si realmente está cumpliendo la función que se le ha encomendado a través de lo que es el órgano administrativo. Por otro lado, señor presidente y colegas congresistas, en mi representante o como representante de la región Cajamarca, siendo una región rural, permítame traer a este seno de la representación nacional problemas muy latentes. Por ejemplo, la lejanía de los centros educativos. Por ejemplo, la cantidad de horas de estudios que no se cumplen. Y no se cumplen definitivamente porque los jóvenes niños tienen que caminar horas y horas para poder llegar a su centro de estudios y luego a su vivienda. Por otro lado, también los maestros unidocentes. Por otro lado, la calidad de enseñanza. Y muchas veces tampoco se toma en cuenta el idioma. No olvidemos que nuestro país definitivamente es un país multicultural, donde hay alumnos de diversas etnias que definitivamente tienen que responder a lo que significa una educación de acorde a su realidad propia y a su propia cosmovisión que ellos están viviendo. Por otro lado, también valga la oportunidad para preguntarle a la señora ministra cómo están enfocando el tema de la descentralización, lo cual definitivamente está trayendo serios problemas. La SUGEL a nivel nacional constituyen la tierra de nadie. Las SUGELes a nivel nacional no tienen la capacidad administrativa de supervisión, de fiscalización y de control de la contratación de los profesores, ni mucho menos también de la evaluación pedagógica y del cumplimiento curricular. Por otro lado, también es bueno que se sepa
Y la preocupación que existe, señora ministra, a través de la nueva ley que se está planteando, no abrir ninguna ventana, ninguna tentación para que se privatice la escuela pública. La escuela pública tiene que privatizarse. Y es por eso que en esta oportunidad también tenemos que nosotros que revisar el decreto legislativo 882. Decreto legislativo que definitivamente ha convertido en una mercancía a la educación. Hay cierto... Un minuto para terminar, congresista Mesías. Gracias, señor presidente. Definitivamente es importante también plantear la meritocracia. La remuneración tiene que ser transparente. La evaluación. Una pregunta también, señora ministra, ¿qué está pasando con el PRONAMA? El uso de tecnología de información y comunicación, la capacitación permanente. Es posible que también se ingrese a la educación cursos sobre el medio ambiente, la participación ciudadana y también la seguridad ciudadana. Y también la práctica científica y tecnológica, cultural y deportiva y los principios y valores. Y por último, señor presidente, a través de la mesa le pido a la señora ministra una auditoría a los que han entrado a la carrera pública magisterial para evitar de esa manera que se transparente o que sigan siendo suspicacias en torno a aquellos que ingresaron a la carrera pública magisterial. Hay que hacer una auditoría a aquellos que han tomado el examen y cómo tomaron el examen para despejar todas dudas y de esa manera hacer una política de Estado. La política de Estado, señora ministra y colegas congresistas. Antes de darle la palabra al congresista Apaza, por alusión, el congresista Andrade. Gracias, señor presidente. He sido aludido 2 veces en relación a esta solicitud de audiencia para tratar sobre la huelga indefinida de docentes del SUTEP. Efectivamente, yo he firmado esta carta, pero veo que hay otra carta que también está circulando con un adjunto que no es lo que yo he firmado. Aquí están tergiversando y poniendo otros documentos que no son lo que hemos firmado. Estuvimos reunidos con Tito Valle recibiendo a representantes de Somos Perú de Cerro de Pasco. Nosotros nunca hemos estado con el terrorismo, ni nunca estaremos. Mal podríamos apoyar a estos señores que dicen que los hemos apoyado y hemos pedido cita para eso. Bien saben quién es y quiénes son Somos Perú. Les agradezco, señor presidente, porque quede bien claro este tema en el cual nosotros no estamos apoyando a eso de Conaris. Gracias. Quedó claro, congresista. Ahora sí, congresista Apaza. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, permítaseme saludar muy cordialmente a nuestra señora ministra de Educación y ponderar su claridad, su sinceridad y sobre todo su valentía de estar frente a un conglomerado de representantes de la nación sola y valientemente sosteniendo su posición. Tengo que sentirme también como representante por Arequipa orgulloso de que sea admirada por colegas del frente, quienes reconocen su capacidad y hacen su agradecimiento por la enseñanza que han tenido de parte de ella en el Consejo Nacional. Lamentablemente, señora ministra, no ha tenido usted la suerte de que esta gente, su reconocimiento sea en la práctica. Lamento decirlo, pero su capacidad, tenga usted, conscientemente, está demostrada históricamente en el manejo del Ministerio de Educación. Por algo, señora ministra, no se nace en vano al pie de un volcán. Quisiera, señor presidente, de que en principio todos los presentes en este recinto político
entendámonos con tranquilidad, con mucha mesura. Tranquilidad digo porque a veces cuando se toca y se dice la verdad histórica, el cuerpo se escarapela porque se tiene miedo a la historia. Nosotros creemos, señor, de que aquí es donde debe debatirse con franqueza y sinceridad, reconociendo errores y también virtudes de los gobiernos anteriores. La temática educativa en el país, si no se toca, señor presidente, al maestro, al hombre o mujer protagonista del quehacer cultural y transcultural de nuestro país, estaremos cayendo en la negación de la negación. El maestro vilipendiado, el maestro maltratado, el maestro incomprendido, hoy está viendo con mucha claridad quiénes están con ellos y quiénes están contra ellos. Por eso creo hacer algunas reflexiones y decir, señor, que la historia se escribe, la historia se hace y la historia dice claramente que a través de los gobiernos anteriores fue ofendido en su dignidad. Pero desde acá le decimos a todos los maestros del país, los respetamos porque son los que pregonizan precisamente una escuela educativa gratuita, nueva, científica y popular. Y esto se tiene que dar no solamente dándole una infraestructura a sus colegios o centros de trabajo, sino su capacitación y una remuneración acorde a su dignidad de maestro. Y decía, la historia se escribe. Por gusto nos rasgamos las vestiduras hoy y estamos queriendo retomar la escopeta de 2 cañones. Por una parte, decimos que estamos con los maestros y por otra parte les indilgan a ellos de que ha habido convenios o se les culpa al señor Velasco Alvarado de haber tenido un contubernio con Patria Roja. Mentira, señor, mentira de las mentiras, porque no olviden que fue el general Velasco Alvarado quien encarceló en el CEPA a los profesores dirigentes encabezados por el gran maestro de maestros Horacio Ceballos Gámez. Esto también está escrito. Y también los maestros no son renuentes a la evaluación, pero sí son opositores a una evaluación digitada, a una evaluación condicionada y, ¿por qué no decir, a una evaluación? Puede continuar, dele minutos, por favor. ¿Me permite la bancada, si es que lo permite? Claro que sí. Voy a tratar de ser breve porque redundar en todo lo que han dicho de lo que son los maestros los desmentimos categóricamente. Hay que respetar el apostolado de los maestros y la dignidad de los mismos. Pero sin embargo se dice que no ha habido inversión, señor. Pero tenemos que señalar de que se ha gastado ya o se ha invertido 161 millones en paneles solares, 400.000 en laptops y más aún se ha invertido 500 millones en la reconstrucción o la cristalización de los colegios emblemáticos. Recuerden de estos faenones también. La historia no miente, señor. Y hablando de gastos e inversiones, también tenemos que señalar de que el Ministerio de Educación ya ha dispuesto la inversión de 743.250.423 centavos, señor. Esto también es realidad. Y si nosotros quisiéramos hacer una descripción esquemática región por región, tendríamos que requerir bastante tiempo. Sin embargo, simplemente quiero comenzar por Arequipa, que se le ha dado 37 millones. A Ayacucho se le ha dado 95 millones. A Cajamarca se le ha dado 43 millones.
etcétera, etcétera, señor. Y para aún, las últimas transferencias efectuadas mediante un decreto supremo 142-2012 de Economía y Finanzas, el 11 de agosto de 2012, se transfirieron, señor, 419 millones y fracción para financiar 177 proyectos de inversión en infraestructura educativa y en total 335 proyectos, con una suma de 743 millones para construir estos proyectos. Lo que se gastó el partido aprista, 25 millones solamente en los colegios emblemáticos, señor. Cuando se habla también de que no se vela por la capacitación de los maestros, tenemos que señalar que el Ministerio de Educación, a través de distintas estrategias, viene capacitando a 84,000 docentes a nivel nacional. El Proyecto Nacional de Formación y Capacitación Permanente, el decreto 207, está vigente, señor. Hasta la fecha, los programas de especialización a cargo de las universidades públicas y privadas iniciados en el año 2011. Es decir, señor, tendríamos que enumerar una serie de instancias que se quiere negar. Creo de que es el momento de que reflexionemos. Mucho tendríamos que decir algunos puntos sobre la nueva ley de educación. Sin embargo, tenemos que decir que este proyecto de ley, hago hincapié de que esto solamente va a ser un debate nacional, porque queremos que la nueva ley de educación sea un producto de un debate nacional con participación de los maestros, de los padres de familia y toda la colectividad, señor. Porque si no están los maestros en el sentido evaluativo, si no está el padre de familia, si no están las autoridades, ¿de qué reforma educativa hablamos, señor? Por eso, concretamente para terminar, señor, tenemos que decir que el proyecto de ley comprende a todos los profesores. La incorporación es automática a todos los docentes, evitando procesos graduales que se eternizan en el tiempo. Al igual que la ley anterior, predominan criterios meritocráticos, con lo que se rescata la esencia positiva de la anterior ley. Al igual que la ley anterior, señor, se reduce grandemente las facilidades que se debe otorgar en esta nueva ley y condena los conceptos y ordena los conceptos renumerativos y simplifica el manejo de planilla. Da un paso adelante con respecto a la ley anterior. Señor presidente, termino haciendo una invocación para que, si nos permite, 12 interrupciones que por